problemas en calderas. Hemos conocido estos equipos en un video anterior, donde hemos visto cada uno de los detalles, los distintos tipos de calderas y algunos de sus usos industriales. Aquí vamos a ocuparnos de los problemas que pueden afectar el buen funcionamiento de una caldera. Y vamos a mencionar los dos más importantes: incrustación y corrosión. Vamos a conocer un poquito de cada uno de estos fenómenos. Más adelante vamos a saber cómo combatirlos. Empecemos por la incrustación. Hemos dicho en el video anterior que una caldera básicamente es un recipiente que recibe agua. Ese agua se calienta por un proceso de combustión, puede ser de gas, de carbón, de un derivado petrolero, para producir vapor. Pero el agua puede llevar partículas sólidos en suspensión, o algunas sustancias disueltas que con el calor se descomponen y producen sedimentación. Y para eliminar esos sedimentos se instala lo que se conoce como una purga. Esta purga puede ser continua, manejada en forma automática por un equipo, o bien puede ser una purga discontinua, que simplemente una válvula que abre un operador durante un tiempo muy corto, una vez al día. Pero todo esto es la teoría, puede fallar, puede ser que el agua cambie su composición, lo cual ocurre en aquellas zonas industriales donde hay suministro de agua industrial, pero que de pronto se puede interrumpir, y por ello alguna industria tiene un pozo de agua particular. Al cambiar el tipo de agua, obviamente debe cambiar también el tratamiento de la misma. Y por supuesto puede ser la falla del operador, una falla humana, que no purgó a tiempo o no lo hizo adecuadamente. Recordemos también que la forma en que opera una caldera es esquemáticamente así. Tenemos la entrada de agua por la parte superior, el tambor de vapor, y hay tubos de bajada y tubos de subida. El tubo por donde baja el agua por gravedad va recibiendo los vapores de combustión y se va produciendo cierta cantidad de vapor. Llega el líquido mezclado con vapor al tambor de barro, y allí la presión de vapor es suficiente para impulsar hacia arriba por los tubos interiores a la mezcla de vapor y agua. Por supuesto, por la parte superior se extrae el vapor y por los tambores de barro se extrae la purga. Quiere decir que el fluido está circulando constantemente por tuberías. ¿En qué le afecta la sedimentación, la incrustación? Vamos a verlo. Aquí tenemos una tubería, puede ser de bajada o de subida, donde está recibiendo calor de los gases de combustión, y ese calor se transmite a través de la pared metálica al agua, con lo cual la va transformando progresivamente en vapor. Quiere decir que la tubería en realidad es una pared de transferencia térmica. ¿Qué ocurre cuando hay una incrustación? La incrustación va por dentro, se va depositando en las paredes y con el calor se cristaliza. Esas barreras de cristal tienen un inconveniente muy grave. Se van formando, van cubriendo las paredes, como los vemos en estos ejemplos que tenemos aquí. Fíjense cómo esos cristales tienen también el color del óxido de hierro, porque también hay cierto nivel de corrosión. Y aquí tenemos una tubería ya completamente incrustada por dentro, apenas queda paso para el agua. ¿Y qué ocurre en estas paredes cuando se produce esa incrustación? Sucede que ahora ya el agua no moja la pared, no la enfría, porque hay una capa cristalina que es aislante. Eso produce
como lo vamos a ver a continuación, un efecto. Aquí tenemos primero la pared en condición normal y a medida que se va acumulando calor se va produciendo una deformación térmica que puede conducir a una falla mecánica. Vamos a verlo en campo. Aquí tenemos una tubería que ha sufrido deformación térmica o creep, como se le llama en inglés. Y en esta otra fotografía hemos iluminado por dentro y se puede ver la grieta que se ha formado. Este tipo de falla se conoce por su geometría en algunos países como falla en boca de sapo. Vamos a ver algunos ejemplares de estas fallas. Aquí tenemos en una planta termoeléctrica una variedad de tuberías de caldera que se han sacado de servicio, hubo que reemplazarlas por una combinación de incrustación y también algo de corrosión. Y aquí tenemos un detalle, vemos como el material está además agrietado en los lados y vemos la característica geometría de falla en boca de sapo. Hablemos un poquito de los tipos de incrustación existentes. Hay dos tipos que podemos clasificar, las incrustaciones blandas y las incrustaciones duras. Empecemos por las incrustaciones blandas. Aquí tenemos una variedad de productos químicos, carbonatos ácidos, hidróxidos, etcétera, que se llaman blandas porque una vez que se depositan se pueden eliminar por lavado con agua a presión, a veces con un poquito de ácido, pero se pueden eliminar en un proceso de limpieza. Y vamos a las incrustaciones duras, son las más peligrosas. Se adhieren fuertemente a la pared metálica y a veces ni siquiera golpeándolas con martillos se pueden liberar. Generalmente hay que reemplazar tramos de tubos en este caso. Ojo, la peor de todas es la incrustación de sílice. Por eso hay que diseñar el tratamiento de agua para evitar este tipo de falla. Y veamos un ejemplo. Esto es una caldera en una industria azucarera donde se produjo una falla por incrustación. Se abrió en boca de sapo y aquí se le puso un parche de reparación. Cuando ocurren estas cosas, como lo vamos a ver a continuación, hay que tomar en cuenta que en tubos cercanos a la misma altura, porque la altura define el rango de temperatura, es posible que se esté comenzando a producir también un sobrecalentamiento y en consecuencia se pueda producir próximamente una nueva falla que requiera reparación. Aquí en estos casos hay que revisar el tratamiento de agua. Vamos al segundo proceso que puede paralizar una caldera, la corrosión. ¿Por qué se produce corrosión? El agua puede contener sales. Y aquí tenemos el agua de un recipiente, le agregamos sal común, por ejemplo, que es cloruro de sodio, y la sal en agua se disuelve creando iones cloruro negativos, iones sodio positivos. Este es uno de los elementos que se debe detectar y eliminar en el tratamiento de aguas, las sales, porque estos iones conducen la corriente eléctrica y favorecen la corrosión. Otro de los elementos que se deben analizar en un agua para definir el tratamiento es el pH. El pH o potencial hidrógeno es un análisis que permite clasificar las aguas según sean ácidas, neutras o alcalinas. Y normalmente del lado ácido es donde se produce el fenómeno de corrosión. Y del lado alcalino, cuando es muy alcalino, se puede producir lo que se conoce como agrietamiento por corrosión bajo tensión o bajo esfuerzo, o SCC en inglés, Stress Corrosion Cracking.
Quiere decir que tenemos que tratar de llevar el pH hacia condiciones cercanas a la neutralidad. Un tercer elemento importante que también debemos tener en cuenta a la hora de definir un tratamiento es el contenido de gases que pueda haber en el agua. Y los más importantes y más comunes son el oxígeno por una parte y por la otra el CO2 o gas carbónico o anhídrido carbónico. Una vez definido en el análisis del agua el tipo de problema que se puede esperar, se define el tratamiento correspondiente y eventualmente se puede aplicar una protección catódica en calderas muy grandes como la de las plantas termoeléctricas si fuera necesario para prevenir corrosión. Y vamos a terminar este vídeo mostrando las frecuencias en las cuales un laboratorio tiene que ir produciendo información sobre el tratamiento de agua. En este caso se trata de una caldera de refinería petrolera y vemos cómo se analiza una variedad de elementos y algunos ensayos se hacen cada 2 horas, otros cada 4, otros cada 8 y algunos una vez al día. Quiere decir, junto a una caldera debe haber un laboratorio permanentemente en operación. Si a usted le interesan estos temas, ahora tiene la posibilidad de especializarse profesionalmente. Y para ello hemos desarrollado cursos en 2 áreas fundamentales de la mayoría de las industrias. Empecemos primero por tuberías. Protección catódica de tuberías tiene 3 niveles. El nivel 1, inspector, el nivel 2, más avanzado, de supervisor, y el nivel 3, que es un especialista, es un diseñador de sistemas de protección catódica. Por otra parte, tenemos los tanques de almacenamiento, también difundidos en la mayoría de las grandes industrias en el mundo. Y aquí tenemos 2 niveles en protección catódica, nivel 1 inspector, nivel 2 especialista. Si usted toma este conjunto de 5 cursos en el horario más conveniente para usted y desde su casa, se gradúa con un diplomado en protección catódica. Y esto lo puede realizar en Trama University, una universidad digital al servicio de la educación y el crecimiento profesional.